hombre que tú ves ahí. No podíamos empezar esta entrevista sin la más grande, sin Rocío Jurado. Diego Céspedes, bienvenido al Cine en la SER, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, es un placer tenerte. Diego ganó la sección Uncertain Regard en el Festival de Cannes. Eres un cineasta chileno que ha vivido en Madrid, que vive en París y que estrenas esta semana La misteriosa mirada del flamenco, una película que, bueno, pues que nos encantó desde que la vimos en Cannes y que nos sigue dando muchas cosas que pensar. ¿Cómo estás? Lo primero. Muy bien, muy feliz de esta introducción con Rocío Jurado. ¿Quién no la ama? Muy bien, moviendo la peli por todas partes. La estamos estrenando simultáneamente en varios países. España, por supuesto, es uno de los países más importantes. O sea, Rocío Jurado ya está ahí. Y felices, porque el público español siempre ha sido muy receptivo. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? Quizá una pregunta obvia, pero ¿cómo empiezas con esta historia ambientada en el desierto en los años 80, desde pues tus diferentes vivencias o experiencias, o cómo llegas a esta historia? Yo siempre digo que es medio tramposo cuando un director o un escritor responde como esta idea vino mientras iba cruzando la calle y se me ocurrió y toda la película estaba ahí, porque al final son películas que se hacen en tanto tiempo que al final son varias inspiraciones y se parece mucho más a un cuadro que se va pintando lento y que uno va eligiendo diferentes cosas. Y en ese sentido, el flamenco, y como se ve, es un cuadro con muchas texturas y relieves. Una de las partes emocionales que me causaba querer contar esta historia relacionado al SIDA era que mi familia viene de los suburbios de Santiago, de la capital en Chile, y ellos, cuando yo era bebé, tenían una peluquería. Ellos trabajaban con solo hombres gays del barrio y todos murieron de SIDA. Y me acuerdo que cuando iba creciendo, mi mamá, que también vivía en el prejuicio, me contaba historias terribles sobre esta enfermedad que le da a nosotros los maricas y que estaba ahí, que era misteriosa y que y que era misteriosa y tenía algo de uno querer saber más, pero también te daba mucho miedo. Yo tenía pesadillas con esto. Y eso más en tanto a la temática, pero después hay miles de otras cosas como las relaciones de los personajes, que los escribí pensando en mis dos hermanos, entonces, y hay muchos otros detallitos que van construyendo esta película que sube y baja. Sí. Y que es muy bonito eso que digas, ¿no? Que parte de ciertas historias de tu entorno familiar y luego vas tejiendo casi... no, es difícil de decir qué es, ¿no? Porque la película son muchas cosas y eso es lo bueno del flamenco en sí, como hemos bautizado la película en formato corto. Pero sí que es cierto que mencionabas esos prejuicios y es verdad que hay unas generaciones que han crecido con esos prejuicios, pero justo este año un grupo casualmente, ¿no? de directoras y directores estáis rompiendo esa mirada hacia lo que fue el SIDA, ¿no? Dando de alguna manera otro tipo de memoria a todos aquellos que, bueno, pues que fueron aniquilados por esa enfermedad, ¿no? Pienso en Carla Simón, que además todos venís de Cannes, o Julia Ducournau, o a Eduardo Casanova aquí con su serie, desde distintos géneros, desde distintas miradas, pero hay una generación de directores y directoras que estáis rompiendo ese prejuicio justo ahora. No sé por qué crees que ha podido emerger en este momento. Yo creo que, hablando desde mi punto de vista, creo que es mirar el tiempo en el que estamos, el tiempo que está pasando, ¿no? Como las nuevas olas de fascismo, el auge de la ultraderecha, como los primeros en ser atacados vuelven a ser las minorías. Estamos viviendo una etapa muy tensa y que se está volviendo cada día más violenta, que la vemos en nuestros celulares, que muchos nos sentimos de manos atadas, y creo que es normal que los artistas sientan una necesidad de volver a contar la historia, y creo que la historia del SIDA fue algo que marcó a nuestra comunidad en general, habiendo vivido o no ahí. Es algo que nosotros, como en mi misma historia que lo venía escuchando, es parte de nuestra formación, de quiénes somos y de quienes creo que tenemos que aprender mucho. Fue una etapa muy violenta, horrible para muchas personas. O sea, en la misma película de Carla, cuando decía que al padre lo tenían encerrado, imagínate ese nivel, solo la familia ya discriminándola, y eso se pasaba a un montón de otras cosas que hoy algo se está sintiendo en la piel como el inicio de algo parecido. Entonces creo que en mi caso, por ejemplo, yo creo que hablar sobre el pasado es construir un futuro más amable, más tierno también.
Y justo la película rompe, ¿no? Con esa mirada, ¿no? Puede ser dura, pero es luminosa. Y tú colocas en el centro esta relación, ¿no? Del flamenco, su hija Lidia. Y lo haces con una declaración también muy política y de intenciones, que es esta idea de la familia elegida. ¿Por qué te interesaba también explorar esta idea de la familia elegida, la comuna de esas mujeres en el desierto? Sí, porque yo creo que una de las formas de sobrevivencia, la más básica que ha existido no solamente en la película, que existió en el mundo de las travestis, hace mucho, mucho tiempo, de travestis, maricas, todo el LGBT+. La familia construida era algo muy importante. De esa manera sobrevivimos, de esa manera encontramos un lugar en el mundo, incluso cuando las familias de sangre te rechazaban. Y eso existía hace mucho tiempo. A mí a veces me dicen como, bueno, la película tiene algo de Almodóvar, ¿no? Yo le digo, en realidad amo a Almodóvar, pero no. Lo que pasa es que esto existía antes de Almodóvar. Almodóvar fue el que sacó el mundo de las travestis, pero no al revés. No creó a las travestis. Sí, no creó a las travestis. Y eso pasaba y es muy lindo porque siempre estuvo ahí y es un método de sobrevivencia a través de la ternura, que es algo tan básico en el ser humano y que hemos perdido tanto hoy, que volver a decir como ellos sobrevivieron creando sus propias familias, no necesitaron el apoyo de su mamá ni de su papá ni de la persona que les escupía en la cara, se dieron cuenta de que no. Entonces volver a contar esta familia me parecía una forma hermosa y lo vuelvo a repetir, creo que la ternura es esencial en esta lucha política. Y añades otra cosa, que es una maternidad no binaria, podemos decir. Y esto sí que es muy rompedor, porque la maternidad no se puede tocar. Y tú, sin embargo, abres ese camino. No sé si era una de las cosas también que te interesaba ahondar. Sí, totalmente. Yo no he sido madre, entonces no podría decirlo y no podría decir que siente una madre, pero sí puedo decir lo que he sentido siendo hijo. Y creo que he sentido maternidad no solamente de mi madre biológica, he sentido maternidad de mucha gente de mi propia comunidad. Es algo, por ejemplo, que siento con quien interpreta a Mamá Boa, que es Paula Dinamarca, que de hecho ella tiene a sus hijas, que son hijas adoptivas, y que uno la va viendo un poco como un rol de eso, y un lazo muy cercano y de apoyo constante. Entonces hay un lazo tan fuerte que puede, más fuerte que los lazos de sangre a veces. Entonces eso existe, está ahí, y me parece muy, muy lindo en la maternidad. La maternidad no es simplemente la biología, la maternidad está mucho más allá de eso. Y hablando de pues eso, ¿no? De esa comunidad de cuidados, de la ternura, pensábamos también en algo muy radical, que es esta reivindicación que hace la película de un amor no hegemónico, no romántico, ¿no? Sino esa cadena de cuidados, de afectos que hay en eso. No sé si esa también era una voluntad primaria que tú tenías cuando pensaste la historia. Poner en el centro ese amor. Sí, totalmente. Creo que, como lo dije, la ternura, el amor son cosas que mueven y que no son no son cosas místicas, son cosas del día a día, de preocuparse de otra persona, de quererla, de darle un sentido en este mundo. Y son cosas que se construyen. Te digo mamá, te digo hija, y seamos mamá e hija, y construyamos eso, y tengamos sentimientos, vivamos juntos. Y creo que eso es algo que la película transita en todas sus formas, y creo que al final la película habla de eso, del amor materno, del amor familiar, de estas familias creadas, pero también el amor en términos generales, ¿no? Porque también habla sobre las complejidades del amor romántico, los distintos tipos de amor romántico, y el que trasciende todo esto, que es un amor no romántico y familiar. Y luego en contraposición están esos mineros, esa masculinidad hegemónica, en lo que se convierte casi como en un western, ¿no? En todas esas comunidades, esa comunidad casi idílica encerrada, el desierto y esos hombres. ¿Por qué decides ambientarlo ahí y configurar este tipo de señoros? Creo que por eso mismo, porque creo que siempre apuntaba de manera más inconsciente, la verdad, a hacer un espectro más grande de las relaciones amorosas en general. Y cuando llegaban estos mineros, tenemos varios tipos de mineros. Varios tipos de señoros. Más tipos de señoros. Dentro de esto que está la relación de flamenco con su amante, que es una relación tóxica y terrible en momentos de la película. Después tenemos a un Clemente, que es el mayor, que se enamora con Mamá Guay y logra cambiar, ¿no?
Que también la película no es una película Disney, pero dice que en estos tiempos violentos en el que la gente se dispara y que está lista para comerse la comida del otro, también se puede hablar. Somos seres racionales y que podemos hablar, construir y conocernos. Y lo vuelvo a decir, no es algo místico. Es sentarse, mirar a la otra persona a la cara y decir, bueno, hay otro ser humano acá, podemos conversar. Entonces, traemos a este grupo de hombres en su diversidad y decimos, bueno, hay algunos que sí. Algunos que sí. Los podemos aceptar. Sí, algunos aliados algunos pueden los podemos aceptar, y es que el mundo no es blanco y negro. Y hay también una secuencia maravillosa en la que las mujeres obligan a los niños a sostener la mirada. No sé si era una manera, de alguna forma, de reivindicar esa necesidad de ser vistas de estas mujeres. Sí, yo creo que esa escena que donde los obligan es un poco de reírse más que de decir como, si quieren creer esto, créanlo porque nosotras estamos bien con esto. Si ustedes quieren inventarnos 8000 mitos encima, háganlo porque nosotras, vean, no nos afecta en nada y vamos a defender lo que es nuestro a pesar de todo mito. Entonces, enfréntate a mi mirada porque yo sé que no tiene nada. Es como esa más o menos la escena. Pero, y no sé si tiene algo también porque, claro, al final, tanto el título como esa escena, como el hecho de que hay una gran representación de lo queer, podemos decir, al final es también cómo el cine puede romper las miradas, ¿no? Y romper los prejuicios y cambiar la forma de mirar. Sí. Y yo creo que toda la película, indirecta o directamente, tiene mucho de eso. Sí, total. O sea, la mirada es trascendental, o sea, como dice, está en el título, y habla sobre todo lo que hemos estado acá conversando de los diferentes tipos de amor, del diferente tipo de ternura, de relaciones, y cómo para mí, en mi día a día, la mirada es algo que estamos perdiendo y que es el gesto básico para conocer a otro ser humano. Si uno mira a la otra persona, puedes darse cuenta de tantas cosas. A veces me siento como Oliver Lache, tan místico. Es el micro, es la luz. Te falta un poco de pelazo. Tienes que dejarte la melena. Un tiempo. No, pero yo recuerdo que cuando te dieron el premio en Cannes, ¿no? En Una cierta mirada, hablabas justo de esto, de son gente, las locas que las llamabas tú, ¿no? En el escenario, yo recuerdo que decías, bueno, son gente que ha estado invisibilizada, que te puede incomodar, pero que están ahí y se merecen ser miradas y ser vistas. No sé si eso ha sido, como autor, una máxima que tú has tenido al empezar a crear, siendo tu ópera prima esta. Sí, totalmente. Y conectarlo con lo otro, yo siempre pongo en los castings, me pongo una descripción de cómo tiene que ser la mirada. Me interesa mucho, es que creo que se transmite, de verdad, vuelvo a repetirlo, se transmite tanto, y toda esta gente, todo este cast de las locas, de la marica, de las travestis, te cuentan una historia tan particular. Uno ve la cara de Paula cuando yo hablo, porque es mi amiga, somos íntimos, y como lo dije, también es mi mamá adoptiva. Yo la veo y sé que las 1803 cosas que están pasando por su cabeza y cómo se revuelven, y hay muchas chicas que yo también les veo eso, y eso me gusta porque el cine logra todavía transmitir eso, y que todas mis locas, mis travestis, mis maricas de la película tienen, que si hay algo las une a todas en el mismo elenco, es eso, la mirada las une mucho, una mirada que transmite mucho. Y antes mencionabas a Almodóvar, no como una referencia, pero claro, no sé si hay más referencias casi de la literatura chilena que del cine, o 50-50, no sé si hay un Lemebel. Lemebel sí, justo sí, es que Lemebel es una figura clave dentro del mundo de las maricas en Chile y Latinoamérica. Bueno, Bolaño era el autor favorito de Bolaño. ¿Eso no lo sabía? Sí, y pasaba algo que en ese tiempo en el que escribía, que no fue hace tanto, bueno, empezó a escribir desde la dictadura en adelante, obviamente no iba a tener la palestra que hoy existe un poco más. Existe, bueno, bastante más, pero como sabemos, limitada. Entonces, yo creo que si él hubiese sido conocido en la época de hoy, hubiese sido un boom mucho más grande de lo que es. Y tiene una textura, un detalle, Lemebel, de cómo conocía el mundo de las maricas tan bien,
como esas ganas de llorar y reírte al mismo tiempo que tienen las maricas pobres, de donde las que yo más conozco, que Lemebel las tejía muy bien en sus libros. Y creo que yo leía mucho, si bien nunca hay referencias como directas a obviamente es parte del imaginario de maricas latinoamericano. Sí, esas mujeres podrían matar a Pinochet perfectamente. Todas están listas. Y a todos sus sucesores. Y no sé si uno de los grandes desafíos de la película ha sido jugar también con los géneros y romper los géneros, ¿no? Tanto el western, el melodrama, lo queer, el realismo en algunos momentos. Si con eso también era de alguna manera, ¿no? Voy a romper los géneros también cinematográficos. Sí, totalmente. Creo que a mí me pasó que cuando tenía el guión listo, notaba y lo leía, me gusta mucho escribir. Y escribo normalmente mucho, pero no me doy cuenta de lo que estoy escribiendo hasta que lo vuelvo a leer como por 8ª vez. Y cuando vi el guión dije, bueno, esto no se parece tanto a los cortos que yo había hecho antes, porque son mucho más contemplativos y más delicados, y esto necesitaba romper. Y cuando fui haciendo la película dije, bueno, no me voy a poner limitaciones porque la película da pie a que todo esto se rompa. Entonces no me lo pregunté mucho si necesitaba del western, lo ponía, si necesitaba de la telenovela, que yo creo que es el género que más abarca esta película, lo voy a poner porque al final el guión es muy natural con lo no binario. Entonces era un guión que se permitía romper en los géneros. Qué bien, porque eso a Paul Preciado le gustará esa película, cosa que nos parece bien. Oye, y ¿te ha costado mucho levantarla? Porque, claro, es una peli osada en muchos sentidos, y no sé si para ser una ópera prima ha sido difícil sacarla adelante. Y llegar, de repente llegar a Sartan-Regar, ganar en Cannes, que no es nada fácil. No sé cómo ha sido todo, cómo has vivido todo esto, siendo tan joven como eres. Bueno, ha sido un poco una locura. Yo cuando me comparo con mis amigos cineastas que están levantando sus primeras pelis, diría que, la película se demoró 5 años desde que empezó hasta que se estrenó. 5 años. Que es más o menos el promedio. Yo diría que en Europa es un poco menos a veces y en Latinoamérica un poco más, pero más o menos dentro de los márgenes. Diría que fue más o menos normal ese proceso. Tuve cortos que me ayudaron bastante como a apoyar mis postulaciones, porque los dos habían estado en el circuito y había levantado ya desde el proyecto. O sea, empecé a mostrar mis cortos y enseguida empecé a levantar mi proyecto. Empecé a decir, bueno, hice este corto, pero tengo este largo de una. Y en ese sentido no, lo que sí siento, y bueno, lo de Cannes fue increíble. O sea, yo, en Sartan-Regar era mi sección favorita. Cuando iba con mis cortos, iba a ver esa sección. Particularmente porque es una sección que queda como entre medio de las pelis de competencia, que a veces llegan directores más consolidados y que y una cierta mirada, le digo en francés, ni siquiera hablo francés. Sí, yo a veces digo una cierta mirada, Sartan-Regar, depende. Sí. Es que me cambié, paréntesis, me cambié a París, estoy aprendiendo, entonces lo intento. Y una cierta mirada queda entre medio de esos lugares donde hay rostros nuevos que que hacen peliculones y que están ahí como una joyita y que siempre la iba a mirar. Y después cuando quedé yo estaba gritando, y después cuando ya gané hay un video mío saltando que ya era un nivel de haber ganado algo que realmente admiraba. Entonces... Bueno, es que este año además era muy guay porque estabas en una sección que había como también gente como muy popular, ¿no? Sí. Kristen Stewart, Scarlett, Harry Dickinson, como venía gente, ¿no? En plan Diego Céspedes, y luego Scarlett Johansson, Kristen Stewart, Diego Céspedes. Scarlett, siéntate. Pero luego el día de los premios fue bonito porque estaba la directora, era la presidenta del jurado, creo, la de Have to Have Sex, Molly Manning Walker, creo que es. Pero estaba también saltando Nahuel Pérez Vizcayar, que como... ¿Qué te dijeron? ¿O te dijeron algo del jurado de por qué le había arrebatado tanto tu peli? Bueno, sí, la sentían muy original y los emocionó mucho. Yo sé que varios de ellos estaban llorando en la presentación y me lo dijeron. Gente que estaba sentada cerca de ellos y los había removido profundamente.
Entonces eso ya era como un buen... Y a todos más o menos por igual. Me tocó también un jurado muy bueno, en el sentido de que eran muy diversos y eran todos eran políticamente muy activos, lo que creo que para los tiempos de hoy es básico. Total. Oye, y antes mencionabas que tú venías de los suburbios de Chile, de Santiago, que habías empezado, o sea, no sé cuál es un poco tu trayectoria vital, no sé si tú has podido pagarte una pedazo escuela de cine, el cine es caro, hacer películas es caro, y claro, eso también forma parte de romper los relatos y de cambiar los relatos. No sé un poco de dónde vienes y cómo llegas y si se ha roto eso, la diferencia de clase en el cine. Ay, qué profunda la pregunta. Es que yo me pasaba contesta lo que quieras, que me pasaba que yo en la escuela, mientras estaba estudiando, me peleaba con todo el mundo. Por burgueses. Por burgueses. No esperábamos menos, sí, Diego. No, o sea. Estás en nuestro equipo. Sí, no, y bueno, lo sigo haciendo, ¿eh? O sea, ya hay unas peleitas por ahí. Sí, soy muy, en ese sentido, hay algo que me despierta una rabia de acá, una pulsión, porque veía que tenía compañeros que eran hijos de la actriz famosa, sobrino de la que no sé quién, hijo del director, y me emputecía. Me emputecía porque decía... Yo sí tengo algo, quiero contar algo y lo sé hacer bien. O sea, me destacaba normalmente en la carrera y me daba rabia. Decía como, y después todos estos van a trabajar y porque ya conocen a la gente que está haciendo cine. Y me pasé peleando toda la universidad con ellos. Ahora estoy un poco más calmado. Un poco. Pero sí vengo de los suburbios de Santiago. Entré a estudiar con una beca en la Universidad de Chile. Y eso, empecé así, se habían abierto las becas, ya se podía entrar a la universidad de forma gratuita si pertenecía a una clase social más baja. Entonces entré, me metí y empecé a hacer y yo pensé que como no tenía idea de cine, no, o sea, las clases bajas no tienen acceso a la cultura y menos de cine de autor, no tenía idea, nunca había visto nada. Pero pensé que iba a dedicarme a algo más técnico. Y cuando estaba allá adentro conocí a una profesora, que era Alicia Cherson, que era muy cercana a mí y que yo la admiraba mucho y me causaba esa admiración de gay por una mujer poderosa. Tu Rocío Jurado. Mi Rocío Jurado. Y ella me hizo su ayudante y me hizo ver muchas películas. Y me empecé a hacer cinéfilo en la escuela. Y escribí mi primer corto, que se llama El verano en León Eléctrico. Y se lo escribí solamente como para mostrárselo. Y me dijo, es muy bueno, como dirígelo. Y lo dirigí y fue a Cannes y ganó el premio de los cortos de escuela en Cannes. Y ahí fue como un subidón ya más grande y ahí hice otro corto con el financiamiento de Francia y ahí empecé a entender y ahí poco a poco ya me metí a hacer el largo. Y en ese aprendizaje, o sea, en la escuela, ¿hay algún autor o autora que descubrieras que ha sido como muy referente o muy inspiración, hablando de referentes? Para mí, alguien que me cambió es Lucrecia Martel, La Ciénaga. O sea, me acuerdo que estaba viendo La Obligado, nos hicieron a ver La Obligado porque yo dije, esta cosa yo no la sé a ver. O sea, piensa que las clases bajas no saben ver sin autor. O sea, no está abierto lamentablemente no está abierto y es un trabajo que tenemos que hacer. O sea, no podemos estar haciendo cine solo para que nos veamos entre nosotros. Yo sí lo creo y por eso también la película se acerca a los géneros de partida. Entonces no podía tener acceso y de repente me obligan a ver La Ciénaga de Lucrecia Martel, yo aburrido y de repente me empiezo a concentrar y me empieza a causar algo. Digo, ¿de dónde viene? Porque no es una narración que yo entienda por qué ese personaje me emocionó o que si este personaje está sufriendo y me emocionó. No es así, hay algo extraño aquí. Ahí empecé a entender la atmósfera, el uso del sonido y ahí se me rompió algo en mi cabeza y empecé a decir como, bueno, quiero ver más. Quiero sentir más. Así que sí, a pesar de que ahora ya no queda tanto de ella en mi cine, pero sí la admiro profundamente. Pues Diego Céspedes, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Que vaya muy bien. Gracias. Y nos veremos por Cannes. Muchas gracias. Chao.